¿Podría intentarlo solo una vez, por favor? Pagaré lo que sea. ¿Podría amamantarlo solo por esta vez? Suplicó el vaquero, y la chica corpulenta sostuvo al bebé contra sí. El mercado del sábado olía a pan fresco y a crueldad. Nora colocaba los panes sobre su mesa de madera, con las manos rápidas y expertas. Los clientes compraban sin mirarla. Caían monedas. El pan era tomado, sin contacto visual, sin gracias, solo silencio. Llevaba 6 semanas haciendo esto, desde que su marido murió, desde que su bebé nació azul y en silencio, desde que la pensión la acogió y lo llamó caridad. Los otros vendedores no le hablaban. Los clientes fingían que no existía. Fue invisible hasta que comenzaron los gritos. Un gemido de bebé, como un lamento, atravesó el ruido del mercado. Muriendo de desesperación, la multitud se abrió. Un hombre tropezó en la plaza, de hombros anchos, sin afeitar, con los ojos salvajes de agotamiento. Su camisa estaba oscura por las manchas. Sus manos temblaban mientras sostenía un pequeño bulto. El bebé tan pequeño, demasiado inmóvil, por favor. Su voz se quebró. Que alguien ayude. No quiere comer. Lleva 3 días así. Las mujeres retrocedieron. Los hombres desviaron la mirada. El llanto del bebé era apenas un susurro. ¿Y la madre? Preguntó alguien finalmente. La mandíbula del hombre se tensó. Murió en el parto hace 3 semanas. Murmullos de asombro recorrieron la multitud. He ido a todas las nodrizas en 3 condados. Todas y cada una se negaron. Cerca del puesto de verduras, 2 mujeres cuchichearon lo suficientemente alto como para que se oyera. Ese es Thomas Hayes, el que golpeó al predicador. Se peleó en el salón la semana pasada. He oído que tiene un temperamento como el fuego salvaje. No puede controlarlo. Su esposa murió porque nadie quiso ayudar. El pueblo decidió que no valía la pena el problema. Ahora espera que amamantemos a su bebé después de cómo se comporta. Las mujeres se dieron la vuelta. Otros la siguieron. Thomas escuchó cada palabra. Sus puños se apretaron. La ira cruzó su rostro. Pero luego miró a su hija, a su piel grisácea, su respiración superficial, y la ira se derrumbó en pena. «Por favor», susurró, «se está muriendo. No sé qué más hacer». Las manos de Nora se detuvieron sobre un pan. Vio al bebé tan pequeño luchando. Vio a su propia hija, silenciosa en sus brazos, partida antes de que siquiera hubiera respirado. La vieja Martha, la vendedora de hierbas, se adelantó. Señaló al otro lado de la plaza hacia Nora. Esa, la viuda, perdió a su propio bebé hace un mes. Podría tener leche todavía. Todas las cabezas se giraron. Thomas cruzó la plaza, con pasos pesados, desesperado. Se detuvo frente a su mesa. De cerca, pudo ver el agotamiento grabado en su rostro, la rabia apenas contenida, la pena que lo ahogaba. ¿Podría amamantarla solo una vez, por favor? Pagaré lo que sea. Nora miró al bebé moribundo. Antes de que pudiera hablar, una carcajada estalló detrás de ella. 3 mujeres de la pensión. ¿La viuda gorda? ¿Le preguntas a ella? Ni siquiera pudo mantener vivo a su propio bebé. Así de corpulenta, y aún así perdió a su hijo. Está maldita. Quizás lo asfixió con todo ese peso. El mercado estalló en carcajadas. Thomas se giró hacia ellas. Su puño se alzó. Nora le agarró el brazo. «No lo hagas». Él se paralizó. «Mírala». Su brazo tembló con una violencia apenas contenida bajo su mano. «No valen la pena», dijo ella en voz baja. Lentamente su puño se relajó. Se volvió hacia Nora. «¿Ayudarás?» Miró al bebé y a los ojos desesperados de Thomas. «Vivo en la pensión, a 2 calles. Tráela allí». El alivio inundó su rostro. «Lo intentarás». «Lo intentaré». Thomas exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante días. «Gracias». Detrás de ellos los susurros explotaron. «Lo está llevando a su habitación, soltera, desvergonzada, viuda gorda y desesperada, lanzándose al primer hombre que la mira». Nora no miró hacia atrás. Empacó su pan sin vender y comenzó a caminar. Thomas la siguió de cerca. En los escalones de la pensión se detuvo. «Ni siquiera sé tu nombre». «Nora». «Thomas Hayes, gracias por no darme la espalda». Dentro las chicas de la pensión observaban desde la puerta de la cocina.
Nora guió a Thomas por las estrechas escaleras hasta su habitación del ático. Detrás de ellos, los susurros continuaron. Dale una hora, bajará solo. El bebé probablemente morirá de todos modos. Nora cerró la puerta. Su habitación era pequeña. Una cama individual, una silla de madera, un espejo agrietado. Thomas permanecía de pie en el centro, sosteniendo a su hija, con la mirada perdida. Siéntate, dijo Nora en voz baja. Ella ocupó la silla. Thomas se arrodilló a su lado. Con cuidado, Nora tomó al bebé. Tan ligero, demasiado ligero. Los ojos del bebé estaban cerrados, su respiración superficial. Nora se desabrochó el vestido y acercó al bebé a su pecho. Al principio, no pasó nada. Su leche casi se había secado. La boca del bebé se movía débilmente, intentando, fallando. Vamos, susurró Nora. Por favor, inténtalo. Entonces, finalmente, se prendió y bebió. Thomas emitió un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo. Está bebiendo. Oh, Dios, está bebiendo. Las lágrimas corrían por su rostro. No se las secó. Las propias lágrimas de Nora cayeron en silencio. Durante 3 semanas, su cuerpo había producido leche para un bebé que nunca la bebería. Ahora un bebé vivía gracias a ella. Thomas se dejó caer al suelo junto a la silla. Sus hombros temblaban. Pensé que le había perdido como perdí a Sarah. Pensé que Dios se estaba llevando todo. Nora no dijo nada. Solo la meció. Solo dejó que el bebé bebiera. Afuera el sol se movía por el cielo. Dentro, 3 personas rotas encontraron su primer momento de paz. Cuando el bebé finalmente dejó de beber, su color había cambiado. Rosado en lugar de gris, su respiración más profunda. Thomas miró a Nora. Le salvaste la vida. Nora le devolvió al bebé con cuidado. Necesitará comer de nuevo en unas horas. ¿Puedo traerla de vuelta? Nora dudó. La patrona de la pensión estaría furiosa. Las chicas se burlarían de ella sin fin, pero el bebé estaba vivo. Sí. Thomas se puso de pie y acunó a su hija contra su pecho. Volveré antes del atardecer. Se detuvo en la puerta. Se equivocaron contigo. Las mujeres del mercado. No estás maldita. Nora miró hacia abajo. ¿No sabes eso? Sí lo sé, porque mi hija está viva. Y eso no es una maldición. Eso es un milagro. Él se fue. Nora se sentó sola en su pequeña habitación. Afuera podía escuchar a las chicas de la pensión reír, cotillear, esperando su fracaso. Pero por primera vez en 6 semanas, Nora no se sintió impotente. Había salvado una vida hoy. Y mañana, Thomas Hayes regresaría. No porque tuviera que hacerlo, sino porque la necesitaba. Y quizás eso era suficiente. Thomas regresó al atardecer. Las chicas de la pensión estaban reunidas en la cocina cuando él llamó con urgencia. Se dispersaron para observar desde los umbrales mientras Nora abría. Thomas estaba en el porche, con el bebé en brazos. Su hija se veía mejor. Mejillas rosadas, llanto más fuerte. Tiene hambre de nuevo, dijo él. Nora miró de reojo a las chicas que observaban desde las sombras, sus ojos agudos, juzgando. Se hizo a un lado. Entra. Los susurros comenzaron de inmediato. La segunda vez hoy. Esto es completamente impropio. Prácticamente se le está tirando. Nora llevó a Thomas escaleras arriba de nuevo. Cada escalón se sentía más pesado bajo el peso de sus miradas. En su habitación, ella amamantó al bebé mientras Thomas se sentaba en el suelo, de espaldas a la pared. Necesito preguntarte algo, dijo él en voz baja. Nora levantó la vista. Ven a mi rancho solo por unas semanas hasta que esté más fuerte. Te pagaré un salario justo. Te daré tu propia habitación. Las manos de Nora se detuvieron. Thomas, no puedo hacer esto solo más. Venir aquí 2 veces al día. El rancho se está desmoronando. No he dormido más de 1 hora seguida desde que Sarah murió. Su voz se quebró al decir el nombre de su esposa. Necesito ayuda. No solo con ella, con todo. Nora miró al bebé, que mamaba contento. El pueblo hablará. Ya lo están haciendo. Empeorará. Ya no me importa lo que digan. Mi esposa murió porque este pueblo decidió que no valía la pena ayudarme. Pueden pensar lo que quieran. Te lo pregunto. ¿Vendrás? Thomas se inclinó hacia adelante.
Nora pensó en su habitación del ático, las burlas, la soledad. Pensó en no tener otro lugar a donde ir. Iré. Los hombros de Thomas se relajaron con alivio. Gracias. A la mañana siguiente, Nora empacó su pequeña bolsa. Un vestido extra, el cepillo de su madre, una Biblia. Las chicas de la pensión se alinearon en el pasillo mientras ella bajaba las escaleras. Va a jugar a la casita con el ranchero enojado. Te enviará de vuelta en una semana. A las chicas gordas siempre las devuelven. La patrona apareció de la cocina. ¿Te vas entonces? Sí, señora. Debes 3 meses de alojamiento y comida. $50. A Nora se le cayó el estómago. Había olvidado la deuda. Lo pagaré cuando pueda. ¿Lo pagarás ahora o te quedarás hasta que lo hayas saldado? Thomas apareció en el umbral, con el bebé en brazos. ¿Cuánto debe ella? Los ojos de la patrona brillaron. $50. Thomas sacó su cartera sin dudarlo, contó billetes y se los entregó. 60. Eso cubre su deuda y te compensa por el inconveniente. La patrona miró fijamente el dinero. Thomas se volvió hacia Nora. Eres libre, vámonos. Afuera esperaba una carreta. Thomas ayudó a Nora a subir, luego le entregó al bebé antes de subir él mismo. Mientras se alejaban, Nora escuchó las voces de las chicas desvanecerse detrás de ellos. Acaba de pagar su deuda. $60 por ella. Quizás realmente está desesperado. La carreta rodó por el pueblo. La gente miraba, susurraba. Nora mantuvo la vista al frente. Van a hacer tu vida difícil, dijo ella en voz baja. La mandíbula de Thomas se tensó. Ya lo hicieron, el día que dejaron morir a mi esposa. Cabalgaban en silencio por un rato. Luego Thomas habló de nuevo. El rancho no es mucho, está desordenado. No he tenido tiempo de mantenerme al día con las cosas. ¿Puedo ayudar con eso? Él la miró de reojo. Te estoy contratando para amamantar a Grace, no para limpiar mi casa. Lo sé, pero necesito sentirme útil por algo más que solo mi cuerpo. Thomas asintió lentamente, con comprensión en sus ojos. El rancho apareció sobre la colina, más grande de lo que Nora esperaba. Cercas limpias, un granero robusto, la casa sólida, pero a medida que se acercaban, ella lo vio, ropa amontonada en el porche, el jardín cubierto de maleza, gallinas corriendo sueltas. El rancho estaba muriendo lentamente. Thomas la vio mirar. Sé que está mal. No está mal, es pena. Él detuvo la carreta y la miró. ¿De verdad? Mira, tu habitación está al lado de la cocina. Era la habitación de los peones. Tiene un cerrojo por dentro. Gracias. Dentro de la casa reinaba el caos. Platos apilados por todas partes. Polvo en cada superficie. Cosas de bebé esparcidas por la sala principal, pero la estructura era buena. Madera fuerte. Grandes ventanas, una chimenea de piedra. Thomas la condujo a su habitación, pequeña pero limpia, una cama de verdad, una ventana con vistas al pasto. Es perfecta, dijo Nora. Esa tarde, después de amamantar a Grace, Nora no pudo evitarlo. Lavó los platos, barrió los suelos, dobló la ropa amontonada en la mesa. Thomas entró de alimentar a los caballos y se detuvo en el umbral. No tenías que hacer eso. Lo sé, te contraté para Grace. Nora siguió doblando. Necesito trabajar. Es lo único que me impide pensar en mi hija. Thomas tomó un trapo y comenzó a secar los platos junto a ella. Trabajaron en silencio, lado a lado. Cuando la cocina estuvo limpia, Thomas preparó café. Puso una taza frente a Nora sin preguntar. Gracias, dijo ella en voz baja. Eres buena en esto, cuidando las cosas. Mi madre me enseñó antes de morir. ¿Y tu marido? Las manos de Nora se detuvieron en su taza de café. Él me enseñó que no todos los hombres son amables. Thomas se quedó en silencio. Lo siento, ya pasó. Él se fue. Se sentaron en un silencio cómodo mientras la oscuridad caía afuera. Grace dormía en su cuna entre ellos. Por primera vez desde que Sarah murió, la casa de Thomas no se sentía vacía. Por primera vez desde que su bebé murió, Nora sintió que pertenecía a algún lugar. Afuera, el rancho se sumió en la tranquilidad de la tarde. Dentro, 3 personas rotas comenzaron a sanar. Pasaron 2 semanas. Grace prosperó,
Sus mejillas se redondearon, sus llantos se hicieron más fuertes. Ganaba peso cada día. Pero Nora notó todo lo demás. El gallinero se estaba desmoronando. Las gallinas, estresadas y sin poner huevos, estaban esparcidas por todas partes. El jardín estaba completamente cubierto de maleza, ahogando cualquier planta útil. La cerca cerca del pasto norte se caía peligrosamente. El techo del granero goteaba, arruinando buen heno. Thomas trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, pero era un solo hombre cargando el peso del trabajo de 2 personas. Una mañana, después de amamantar a Grace, Nora fue al gallinero. Era un desastre. Nidos rotos, paja podrida. No era de extrañar que las gallinas no pusieran huevos. Encontró herramientas en el granero y se puso a trabajar. 2 horas después, Thomas fue a buscarla. Se detuvo en seco. Nora estaba cubierta de tierra y plumas, clavando listones nuevos en su lugar. El gallinero estaba limpio. Paja fresca por todas partes. Las gallinas ya parecían más tranquilas. ¿Qué estás haciendo? Arreglando tu gallinero. Iba a hacerlo yo. Lo sé, pero eres una persona haciendo el trabajo de 3. Ella clavó otro clavo. Y estoy aquí y sé trabajar. Thomas la vio terminar la última reparación. ¿Dónde aprendiste carpintería? Mi padre me enseñó antes de morir. Antes de casarme con un hombre que me decía que las mujeres no debían tocar herramientas. Ella se levantó y se sacudió la tierra del vestido. No estoy indefensa, Thomas. Que sea corpulenta no significa que sea inútil. Thomas se acercó. Nunca pensé que fueras inútil. Sus ojos se encontraron. Algo cambió en el aire entre ellos. Las gallinas pondrán huevos de nuevo ahora, dijo Nora, con la voz más suave. Tendrás huevos para mañana. Gaties empezó a pasar junto a él. Su mano le atrapó la muñeca, suave, no controladora. No me debes este trabajo. Lo sé. Entonces, ¿por qué? Ella miró su mano en su muñeca, cicatrizada, porque por primera vez en mi vida, alguien me necesita por algo más que solo mi cuerpo. Me necesitas porque trabajo, porque soy capaz. Su voz se quebró. Porque me ves. El agarre de Thomas se aflojó, pero no la soltó. Sí te veo. Se quedaron así un largo momento. Entonces el llanto de Grace llegó de la casa. El momento se rompió. Thomas le soltó la muñeca. Iré a buscarla. Nora lo vio alejarse con el corazón latiéndole con fuerza. Al día siguiente, se dedicó al jardín. Estaba de rodillas arrancando maleza cuando 2 hombres se acercaron a caballo. Peones de rancho que Thomas había contratado para reparar cercas. Se desmontaron y caminaron hacia Thomas junto al granero. Nora siguió trabajando, pero sus voces se escucharon. ¿Conseguiste ayuda, jefe? Sí. Es una mujer grande. Apuesto a que come más de lo que vale. Risas. Thomas se quedó muy quieto. ¿Qué dijiste? Las risas cesaron. Nada, jefe. Solo charlábamos. ¿Charlar sobre la mujer que salvó la vida de mi hija? No quisimos. Fuera de mi tierra. ¿Qué? ¿Me oíste? Fuera de mi propiedad ahora. Vamos, Thomas, solo bromeábamos. Thomas se acercó. Su voz bajó a algo peligroso. La insultas en mi tierra. Me respondes a mí. No vuelvas. Los hombres se miraron. Luego montaron sus caballos y se fueron. Nora se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban. Él la había defendido de nuevo. Esa tarde, Grace escupió leche sobre el vestido de Nora. Su único vestido bueno. Te ayudaré a limpiarlo, dijo Thomas. Tengo uno de los vestidos viejos de Sarah que puedes usar mientras se seca. Trabajaron juntos en el lavadero, con el agua. Mientras sus manos se movían sobre la tela, sus dedos se tocaron, ambos se quedaron inmóviles. Ninguno se apartó. El pulgar de Thomas rozó sus nudillos. Tan deliberado, Nora. Sí, pero antes de que él pudiera hablar, Grace comenzó a llorar desde su cuna. El momento se hizo añicos. Thomas retrocedió. Debería ir a buscarla. Sí. Esa noche, incapaz de dormir, Nora se sentó en los escalones del porche. La puerta se abrió detrás de ella. Thomas se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su calor. ¿No puedes dormir?, preguntó él.
Demasiadas cosas en mi mente. Se sentaron en un silencio cómodo, mirando las estrellas. Mi esposa murió odiándome, dijo Thomas de repente. Nora se volvió hacia él, no realmente odiándome, pero murió asustada. La partera no quiso venir porque me había peleado con el predicador la semana anterior. Él había dicho algo cruel sobre Sarah. Perdí los estribos y lo golpeé. Su voz se volvió hueca. Así que cuando Sarah se puso de parto, nadie vino. Sufrió durante horas, rogándome que lo detuviera. Le sostuve la mano y no pude hacer nada. Cuando Grace finalmente nació, Sarah ya se había ido. Se quedó mirando sus manos. A veces creo que me culpó en esos últimos momentos, por mi ira, por hacer que este pueblo nos odiara lo suficiente como para dejarla morir. Nora le tomó la mano sin pensarlo. Tú no la mataste. Este pueblo lo hizo. Debí haber controlado mi temperamento, y el predicador debió haber controlado su crueldad. Ella le apretó la mano. No eres el villano, Thomas. El silencio se instaló entre ellos. Mi marido no murió en un accidente, dijo Nora en voz baja. Thomas la miró. Estaba borracho. Golpeó a su caballo porque no se movía. El caballo le dio una patada en la cabeza. Todos lo llamaron tragedia, pero yo sabía la verdad. Él golpeó a ese caballo de la misma manera que me golpeaba a mí. Su voz se estabilizó. Nuestro bebé nació un mes después de su muerte. Nació silencioso, azul. El cordón umbilical estaba enrollado alrededor de su cuello. La partera dijo que simplemente sucede. Pero me pregunté si todas las veces que me golpeó mientras estaba embarazada, dañaron algo por dentro. Thomas giró su rostro hacia él con suavidad. Tú no mataste a tu bebé. El destino lo hizo, pero no tú. ¿Cómo puedes saberlo? Porque tú salvaste la mía. Las palabras abrieron algo dentro de ella. Las lágrimas brotaron. Se quedaron así hasta que las estrellas comenzaron a desvanecerse. Dos personas rotas aprendiendo que podían volver a ser enteras juntas. Habían pasado 3 semanas desde que Nora llegó al rancho. Grace prosperaba. Mejillas rosadas, pulmones fuertes, agarrando todo con sus pequeños puños. El rancho se había transformado bajo el cuidado de Nora. El jardín producía verduras. Las gallinas ponían huevos a diario. Las cercas estaban firmes. La casa cálida y limpia. Todo se veía mejor, pero el pueblo hablaba. Una tarde, 3 mujeres del pueblo llegaron en un carruaje. Thomas estaba revisando la cerca norte. Nora estaba en el jardín arrancando maleza cuando llegaron. La señora Henderson de la pensión, la esposa del predicador, y otra mujer que Nora no reconoció. Señorita Nora, llamó la señora Henderson dulcemente. Demasiado dulcemente. Nora se puso de pie lentamente, sacudiéndose la tierra del vestido. Hemos venido a hablar con el señor Hayes. ¿Está aquí? Está trabajando en el Pasto Norte. ¡Qué lástima! La esposa del predicador se adelantó. En realidad, vinimos a advertirle sobre usted. El estómago de Nora se contrajo. Todo el pueblo está hablando, continuó la mujer. Una mujer soltera viviendo sola con un hombre. Es pecaminoso, vergonzoso. Tengo mi propia habitación, dijo Nora en voz baja. Eso no importa. Las apariencias importan, y esto parece muy equivocado. La señora Henderson se acercó como un depredador. Estamos aquí para llevarla de vuelta a la pensión, por el bien de todos, antes de que arruine lo que queda de su reputación. No voy a volver. No tienes elección. Todavía debes. Thomas pagó mi deuda, lo sabes. Entonces estás viviendo aquí como su amante, dijo la esposa del predicador bruscamente. Lo que te convierte en una... La palabra golpeó a Nora como una bofetada. Antes de que pudiera responder, cascos retumbaron por el camino. Los 2 peones que Thomas había despedido hacía 3 semanas. Ambos borrachos, ambos enojados, detuvieron sus caballos cerca del jardín, balanceándose en sus sillas de montar. Vaya, vaya, arrastró las palabras uno de ellos. La gorda tiene compañía. Las mujeres jadearon y retrocedieron hacia su carruaje. El corazón de Nora latía con fuerza. Necesitan irse. Thomas los despidió. Thomas no está aquí, ¿verdad?
El hombre se desmontó, tropezando ligeramente. Solo tú, sola. El segundo hombre también bajó. Vinimos por lo que se nos debe. El jefe nos despidió por tu culpa. Nos costó salarios. Les pagaré para que se vayan, dijo Nora, retrocediendo hacia la casa. No queremos dinero. El primer hombre sonrió, mostrando dientes amarillos. Queremos compensación. Se abalanzó sobre ella. Nora gritó. El hombre le agarró el brazo, su agarre brutal. Su aliento apestaba a whisky. Suéltame. No hasta que tengamos lo que se nos debe. Un disparo resonó en el aire. Todos se paralizaron. Thomas estaba a 20 pies de distancia, con el rifle levantado, los ojos salvajes de ira. «Quítale las manos de encima». El peón soltó a Nora inmediatamente. «Manos arriba». «Solo hablábamos, jefe». «La tocaste». La voz de Thomas era mortalmente tranquila, aterradora. «Le pusiste tus manos asquerosas encima». Avanzó lentamente, con el rifle aún apuntando. «Les dije que nunca volvieran aquí. Les dije lo que pasaría». «Thomas, solo estábamos». «Súbanse a sus caballos de inmediato. Si alguna vez vuelvo a ver a alguno de ustedes en mi tierra, no dispararé un tiro de advertencia». Su dedo se movió hacia el gatillo. «Apuntaré a sus corazones». Los hombres se subieron a sus caballos a toda prisa y se alejaron rápidamente. Thomas bajó el rifle lentamente. Sus manos temblaban. Las mujeres del pueblo se quedaron paralizadas junto a su carruaje. Thomas se volvió hacia ellas, su rostro una máscara de furia fría. «Ustedes los trajeron aquí». Los ojos de la señora Henderson se abrieron de par en par. «No sabíamos que ellos vinieron aquí para llevársela, para humillarla. Y mientras la insultaban, esos hombres vinieron a hacerle daño». Su voz se alzó. «Fuera de mi tierra, todas ustedes. Ahora». «Señor Hayes, solo queríamos». «Ahora». Las mujeres se apresuraron a subir a su carruaje y huyeron. El silencio cayó sobre el rancho. Thomas soltó el rifle y cruzó hacia Nora en 3 largas zancadas. «¿Estás herida?» Ellos. «Estoy bien. Llegaste a tiempo». Sus manos ahuecaron su rostro, revisando si tenía heridas. «No debía haberte dejado sola». «Debía haberlo hecho, Thomas». Ella le agarró las muñecas. «Estoy bien». Él la atrajo contra su pecho, abrazándola tan fuerte que apenas podía respirar. «Cuando te oí gritar», su voz se quebró. «Pensé que te había perdido, como perdí a Sarah. Pensé, estoy aquí, estoy a salvo». Se quedaron así un largo momento, su corazón latiendo contra el oído de ella. Finalmente, Thomas se apartó lo suficiente para mirarla. «No puedo más con esto». La respiración de Nora se cortó. «¿Qué?» «Pretender que eres solo una trabajadora. Pretender que no te necesito más que al aire». Su pulgar rozó su mejilla. «Te amo, Nora. Estoy enamorado de ti y no puedo seguir ocultándolo». Las lágrimas cayeron por su rostro. «Yo también te amo». «Entonces, cásate conmigo, no algún día, sino antes de que pueda pasar cualquier otra cosa, antes de que alguien más pueda intentar llevarte lejos». «Sí», susurró ella. «Sí». Thomas la besó. Luego, desesperado, posesivo, como si se hubiera estado conteniendo durante semanas y finalmente se hubiera roto. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Mañana», dijo Thomas firmemente. «Iremos al pueblo mañana y nos casaremos. He terminado de esperar». Dentro de la casa, Grace comenzó a llorar. Fueron a buscarla juntos. La familia en todo menos en el nombre. Pero mañana incluso eso cambiaría. El amanecer llegó frío y claro. Thomas enganchó la carreta antes del amanecer. Nora se sentó a su lado, con Grace envuelta en sus brazos. «¿Nerviosa?», preguntó él. «¿Aterrorizada?». Él le tomó la mano. «Yo también». Cabalgaban hacia el pueblo mientras las campanas de la iglesia sonaban para el servicio dominical. Las calles estaban llenas. Gente por todas partes con sus mejores galas de domingo, reuniéndose en la plaza después del sermón matutino. La carreta de Thomas se detuvo frente al juzgado. Las conversaciones murieron. Las cabezas se giraron, el ranchero enojado y la viuda gorda. Juntos, los susurros estallaron como un incendio forestal.
Thomas ayudó a Nora a bajar, su mano firme en su espalda. Caminaron hacia los escalones del juzgado, donde el juez itinerante atendía los fines de semana. La multitud se abrió mirando abiertamente. Entonces una voz resonó. «¡Thomas Hayes!». El sheriff Patterson se abrió paso entre la multitud. La patrona de la pensión estaba a su lado. Thomas se volvió lentamente. «Sheriff, la señora Henderson ha presentado una queja. Dice que retiene a la señorita Nora contra su voluntad, viviendo en pecado». La multitud se acercó, ávida de escándalo. La voz de Thomas era peligrosamente tranquila. «Nora está aquí por elección propia. No importa, personas solteras viviendo juntas infringe la ordenanza municipal. Cásate con ella ahora mismo o haré cumplir la queja». Thomas se volvió hacia Nora. Ese era el plan de todos modos. Ella asintió, con el corazón latiéndole con fuerza. Subieron los escalones del juzgado juntos. El juez estaba en la entrada. «¿Quieren casarse ahora?» «Ahora mismo», dijo Thomas firmemente. «Esto es absurdo», farfulló la patrona. «Un matrimonio forzado». «Nadie me está forzando», dijo Nora claramente, mirando a la multitud. «Yo lo elijo a él». El juez sacó su libro. «Testigos». La vieja Martha se adelantó. «Yo seré testigo». El herrero se acercó. «Yo también». El juez abrió su libro. «Thomas Hayes, ¿tomas a esta mujer como tu esposa?» «Sí, acepto». «Nora, ¿tomas a este hombre como tu esposo?» «Sí, acepto». «Entonces, por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer». Cerró el libro de golpe. «Besa a tu novia». Thomas ahuecó el rostro de Nora y la besó. Justo allí, en los escalones del juzgado, sin vergüenza, la multitud estalló en jadeos de asombro. Cuando Thomas se separó, se volvió para mirar a todos, con el brazo alrededor de Nora. «Ella es mi esposa ahora, legalmente. ¿Alguien tiene algún problema con eso?» Silencio. Entonces la patrona habló. «Esto no cambia lo que ella es». «Cuidado», la interrumpió Thomas, con voz mortal. «Estás hablando de mi esposa». El rostro de la señora Henderson se tensó. «El pueblo sabe que ella te atrapó. Ella salvó a mi hija cuando todos ustedes se negaron». La voz de Thomas resonó. «Ella salvó mi rancho. Me salvó a mí cuando quería morir de pena». Él atrajo a Nora más cerca. «Así que, sí, está en mi casa, mi vida, mi corazón, y estoy jodidamente orgulloso de eso». Una de las chicas de la pensión gritó. «Te arrepentirás de esto». Thomas la miró fijamente. «Lo único que lamento es que ustedes nunca sabrán lo que es ser amado de la manera en que yo amo a mi esposa». Se volvió hacia el sheriff. «¿Terminamos?» Patterson asintió. «Están casados». Queja desestimada. Thomas ayudó a Nora a subir al vagón. Mientras comenzaban a irse, se detuvo una vez más, de pie en el asiento, para que todos pudieran verlo. «Una cosa más. Cualquiera que insulte a mi esposa, me insulta a mí. Cualquiera que la amenace, amenaza a mi familia». Su voz era firme. «Y yo protejo a mi familia. Recuerden eso». Luego se alejó. El viaje a casa fue tranquilo. La mano de Thomas cubrió la de Nora. «Señora Hayes», dijo suavemente. Ella lo miró. «¿Qué?» «Solo quería decirlo». Ella sonrió entre lágrimas. «Me gusta cómo suena eso». De vuelta en el rancho, el sol se ponía, pintándolo todo de oro. Thomas bajó a Nora, luego tomó a Grace de sus brazos. Se quedaron en el porche, observando cómo el cielo cambiaba de color. «¿Estás feliz?», preguntó él en voz baja. Nora lo miró. Este hombre roto por la pena que había aprendido a amar de nuevo, que la había elegido a ella cuando el mundo decía que no valía la pena elegirla. «Sí, estoy feliz». Thomas cambió a Grace a un brazo y atrajo a Nora. «Bien, porque planeo pasar el resto de mi vida asegurándome de que sigas así». Grace se removió. «Es hermosa», susurró Nora como su madre. Thomas besó la frente de Nora. A las dos, dentro de la casa, la calidez, la cena esperando, el fuego crepitando. Afuera el rancho prosperaba. Dos personas rotas habían encontrado la plenitud el uno en el otro. Un bebé moribundo había encontrado la vida.
Un hombre enojado había encontrado la paz. Una mujer avergonzada había encontrado su valor. Juntos habían construido algo que el pueblo no podía destruir. Una familia. A medida que aparecían las estrellas, se sentaron en el porche con Grace entre ellos. Thomas tomó la mano de Nora. Nos salvamos el uno al otro. Nora se apoyó en él. Así fue. Se sentaron en silencio mientras la oscuridad caía. Dos personas que el mundo dijo que no eran suficientes, que se encontraron y descubrieron que lo eran.